libros. Por otro lado es el mundo de la fotografía, es decir, estas imágenes del mundo llevado al mundo de la imagen. Y luego, por otro lado, también el mundo del cine. Esto es mucho más reciente, es de los últimos años, pero es como la tercera gran pata de todo este armazón. Bueno, pues el impulso nómada. A ver, Jordi, Esteba y yo nos llevamos 3 años, entonces generacionalmente muchas de las cosas que cuenta en este libro a mí me son muy cercanas, ¿no? No las que me gustaría, esos viajes impresionantes que él se hizo cuando prácticamente éramos adolescentes, esta generación, yo no lo pude hacer, pero sí el contexto en el que se mueven estas memorias tienen mucho que ver con lo que hemos vivido muchas personas y probablemente también muchos de los que estáis aquí, porque estamos hablando de una generación que fue niño y que fue adolescente y joven incluso, en los primeros años de juventud durante el franquismo, y a partir, digamos, de los años, de la última mitad de los 60, se produce una eclosión impresionante en el país, no solamente por el tema político que todos conocemos y la muerte de Franco, sino por toda esa llegada, esa influencia del mundo que iba penetrando poco a poco no solamente la universidad, sino las relaciones personales, las relaciones familiares, la visión del mundo, ¿no? Y se mezclaba esos dos mundos, por un lado, todas estas corrientes que venían de Europa, fundamentalmente de la primavera de Praga o el mayo del 68, y por otra parte también todas estas corrientes que venían o nos llegaban de Estados Unidos, fundamentalmente de California, que tenían que ver más con una visión algo más contracultural de la vida, ¿no? Y la cultura estaba en el foco de este movimiento, mientras que lo social estaba en el foco del movimiento europeo. Bueno, estos son los primeros años y ahí es donde Jordi nos empieza a contar cómo era esa sociedad de una grisura terrible, de un ambiente verdaderamente plomizo, ¿no? De relaciones familiares duras, difíciles, porque eran padres que a su vez habían sufrido mucho en esos 15 años que transcurrieron desde el final de la guerra civil. Las heridas eran muy profundas y la verdad que la vida era muy difícil, ¿no? Entonces parte de la gente de esta generación, algunos obviamente se enfocaron hacia lo político, hacia la revolución, y otros se enfocaron en buscar modos de vida alternativos a todo esto que se estaba viviendo, ¿no? Y aquí es donde se enmarca la experiencia de Jordi, porque fue uno de aquellos primeros miembros de la generación beat española, si es que se puede llamar así, ¿no? No parece un poco grandilocuente, pero es la verdad, que empezaron a viajar desde muy temprano y a experimentar con todo, ¿no? Por supuesto con las drogas, con otros modelos de relaciones, tanto amorosas como familiares. Jordi nos hablará después, porque en el libro es una constante y además él entra de lleno de una manera muy sutil y a la vez muy sincera con el tema de la homosexualidad, porque fue realmente una de las grandes batallas de la época. Claro, era una época que se mezclaba todo, la antipsiquiatría, el feminismo, todas las corrientes de la música, hablaremos de ello. Así que bueno, en ese contexto, ¿cómo te ves tú? Es decir, con el transcurso de los años. De pronto viene la pandemia, te encierras, empiezas a recordar y va surgiendo todos estos recuerdos, ¿no? Sí, bueno, se oye, ¿no? Sí. En primer lugar os quería agradecer la presencia aquí, ¿no? Esta tarde, y también, por supuesto, a Pilar. Estoy encantado de charlar contigo, y a los responsables de la librería, Alberti, ¿no? Estoy muy encantado de estar aquí. Entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo ves con los años, sí, con la perspectiva de los años? Claro, es que, ese deseo de salir al claro, mundo. yo he escrito este libro, yo le llamo Memorias, lo que decías tú antes, y no biografía. No sé muy bien qué diferencia hay, pero para mí Memorias es más unos recuerdos, unas sensaciones, unos hitos
unas imágenes en la vida mía, en este caso, que han sido muy importantes. O sea, no es nací en la calle tal, número cual, sino es otro tipo de cosa, ¿no? Y lo que hizo que me provocó este impulso, ¿no? Estas ganas de dejar ese mundo gris del que hablabas, la familia, los compañeros de colegio, el colegio religioso en el que me metió mi padre, que además era anticlerical y no sé cómo, entonces me tuve que meter en un colegio así, pero en fin. Y las ganas de salir de todo eso que crearon este impulso, esta frase que yo repetía que era un día me iré y no me veréis más, ¿no? Me iré al otro lado. Entonces yo veía esas películas que traían los cíngaros al pueblo donde yo veraneaba, los veranos, pasaban unas películas sobre una sábana o algo así, entonces pasaban El ladrón de Bagdad, películas maravillosas, y yo lo que quería es que me secuestraran aquellos bucaneros, no sé qué, aquellos árabes y se me llevaran al otro lado del mar, ¿no? Porque además yo primero me crié, bueno, pasé los veranos en este pueblo tan cerrado, tan sórdido, y de pronto mi padre ganó peso en la familia y cuando superó a mi abuela en fuerza, pues nos fuimos al mar. Entonces allá fue todo distinto, porque empezaba allá todo muy diferente, se acabaron el cha-cha-cha del tren, o no sé cómo se llaman estas canciones absurdas, y ya era Ray Charles, empezaban los Rolling Stones y tal, François Hardy, todo este mundo ya muy distinto, ¿no? Entonces aquello fue la luz del Mediterráneo. Y luego nos llegaron, como tú decías, yo como muchos de nuestra generación pues me sentía incómodo con todo aquello. Tampoco, aún era demasiado joven como para tener una conciencia política, quizá también porque en mi familia no se hablaba de esto. Pertenezco a la burguesía catalana, que era antifranquista, pero que luego cuando tuvo que empezar a hacer negocios, pues, y ahí tampoco quiero juzgar ahora, quiero decir que se acomodaron. Y entonces no se hablaba ni de política, ni de Franco, ni se mencionaba como si no hubiera ocurrido nada. Y entonces, claro, para mí, cuando eres niño, todo eso es realmente muy extraño, ¿no? Y después empezaron a llegar todas estas ideas de la contracultura que decías tú, de los beats, de Ginsberg, todo eso un poco antes que los hippies ya empezaron a llegar y transmitidos por la música. Y eso no se daban cuenta ni las autoridades, ni las radios, ni nada. O sea, ponían de manera muy alegre a los Byrds, los Jefferson Airplane, o los Doors y Dylan cuando hacían cantos a la rebeldía, como Jim Morrison, que decía rómpelo y pasemos al otro lado, y no sé qué, y quiero el poder y lo quiero ahora, y todas estas cosas así. Y no se daban cuenta, pero esto fue como calando, estas ideas empezaron a calar, ¿no? Y después, bueno, todo lo de, que decías tú, que fue un poco más tarde, en mayo 68 y tal. Entonces, muchos de esta generación no sabíamos lo que queríamos, pero sí sabíamos lo que no queríamos. Y entonces buscaron un cierto retorno a la naturaleza, una Alpujarra, Formentera, como Pau Riba, que fue una especie de iniciador en eso, a Marruecos, al Atlas. Y entonces el gran tour, el gran viaje, como el gran viaje del siglo XIX, que se hacía pues, desde Inglaterra o Alemania, Italia, a las cumbres del clasicismo, etcétera, pues a mediados del 20, un poquito, bueno, hacia los 60, 70, pues era la India, ¿no? Y entonces era ahí como para buscarse, encontrarse sí mismo, esas cosas. Yo fui con un grupo de amigos en un Land Rover muy destartalado y empezamos la aventura esta. Tengo que decir que tenían mucha prisa mis amigos por llegar a la India, y yo cuando llegué a la India sufrí una decepción porque no me interesó, no digo que no me interese, pero me era muy lejano todo aquel mundo, el hinduismo, aquellos dioses, todo aquello. En cambio me quedé muy maravillado del Islam. No estoy hablando de la religión para nada, sino de la cultura. Y entonces, por ejemplo, Irán me fascina. Me fascina la arquitectura, me fascinan aquellas ciudades del pasado, olvidadas de adobe en medio del desierto. Porque efectivamente hay como tres bloques Sí. importantes que de alguna manera configuran no solamente tus
tus preferencias, ¿no? Que Sí, luego sí. se reflejarán en los libros, sino hay una cuestión que a mí me interesa y es cómo se forja la imaginación. Sí. Es decir, desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Y en una época en que lo imaginario no estaba sustentado como nos pasa ahora, ni por las imágenes del cine, ni de la televisión, ni nada, ¿no? Lo imaginario se sustentaba, pues, primero a través de lo literario, a través de la literatura de aventuras, ¿no? Ese libro bellísimo de Sabater, que se llama La infancia recuperada, esas primeras lecturas. En tu caso, además, cuentas en el libro con mucha gracia esto de los cíngaros, ¿no? Que Sí. tanto a tu hermana Rosa como a ti Sí, era una cosa fascinante. Sí. Pero cómo llegaba toda esa información que luego, o sea, esa primera información que tiene que ver con las novelas de aventuras, con el cine y demás, y luego esa segunda oleada que ya tiene que ver con la música, que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, es decir, cómo llegaba, ¿no? Porque las editoriales en aquellos años eran lo que eran. Sí. Pues estaba Juventud, estaba la editorial Labor, me acuerdo, la editorial Kairos a partir de los 60 con Salvador Paniker empieza a Sí. publicar algunos autores Bueno. norteamericanos, pero ¿de dónde aparecía la información? Y la música incluso. Sí, bueno, muchos de estos beats y así los leíamos de ediciones argentinas con muchas palabras que no sabíamos lo que quería decir, hablaban, en vez de decir gasolina decían nafta, que es totalmente correcto, pero aquí no se utilizaba, o sea, me acuerdo de palabras así, ¿no? Y entonces eran libros, sobre todo argentinos, y luego teníamos la suerte de estar, yo desde mi casa veo Francia, es decir, estábamos al lado de Perpiñán, ¿no? Y allí pues podíamos comprar cosas que estaban prohibidas en España, ¿no? Libros, discos, etc. Y la música, bueno, nos llegaba, escuchábamos Radio Luxembourg y Radio Caroline también, que luego enseguida la cerraron, pero era una emisora que emitía desde un barco en el límite del Reino Unido, pero según cómo por onda corta, sí, algunas, a veces se iba la señal, entonces era terrible. Y gracias a esto pues escuchábamos las novedades, ¿no? de todos estos discos, de toda esta gente que nos fascinaba. Y las ideas llegaron por aquí. Y entonces hay una cosa que es que luego ya cuando empezó ya la política en la universidad y así, nosotros ya somos una generación que no éramos como nuestros hermanos mayores. Yo no tengo hermanos, pero estoy hablando general, hermanos, chicos, que entonces muchos ya no no queríamos seguir los dictados de lo que nos decían. Recuerdo unas reuniones en casa de un amigo que se llama Niceto, que murió, que era, no me acuerdo ni como una especie de facción de la Cuarta Internacional, bueno, no sé, pero que nos mandaban, nos obligaban a tirar panfletos en no sé qué calle, en no sé cuántos, y nosotros como unos tontos lo hacíamos, pero de repente dijimos, bueno, no queremos hacer esto más, o sea, queremos cambiarnos a nosotros, primero queremos cambiar nosotros y luego ya veremos, o sea, no somos mártires, ¿no? Y yo creo que hubo toda una generación que fue así, quizás más hedonista, pero que buscaba una trascendencia. Mucha de esta gente se equivocó, muchos no se equivocaron, muchos se equivocó porque nadie sabía del peligro de las drogas. Cuando se empezó todo este mundo, en el año 65, 66, el LSD no estaba prohibido aún, pues se prohibió más tarde. Entonces había Huxley, toda esta gente hicieron experimentos con eso, y muchos filósofos y así, en Berkeley y todo este asunto. Y después, claro, la gente empezaron a caer como moscas. Hubieron apóstoles de la heroína, ya sé que será controvertido, pero por ejemplo Lou Reed, que a mí me cae muy mal, porque era como una especie de apóstol del mal, porque estuvo cantando por todo medio mundo heroína y esperando al hombre que me va a traer las drogas y tal. Y luego, claro, y Nico, luego cayó mucha gente y después pues él se recuperó y se volvió zen y estupendo con sus taleritos. Bueno, pues igual, ¿no? Es un desvío, pero aprovecho para meter un poco de mal con esto. Y luego, claro, es que hablando de todas estas cosas, yo creo que uno nace y muere varias veces en la vida. Pues cuando estoy hablando con esto, claro, estoy hablando de un chico que tenía 20 y poquísimos años, o 17 años, o 18, claro, yo tengo 70 ahora, claro, ¿soy el mismo? Pues sí y pues no. Yo creo en las reencarnaciones, pero en la propia vida,
no después de la muerte. Y entonces pues son como reencarnaciones. Cuando ha sido fabuloso volver a escribir este libro, gran parte de él en la pandemia, porque como no podíamos viajar, no podíamos hacer nada, pues yo volví a viajar, pero de mi estudio, y rememorando, reescribiendo todas estas cosas. Entonces ha sido una aventura fascinante, pero a veces pienso, ya no soy aquel chico siéndolo, ¿no? Y me hubiera gustado, sobre todo cuando estaba en el colegio, haberme topado conmigo mismo y decir, ánimo, porque todo esto pasará y toda esta gente son una pandilla de mamarrachos que los vas a superar. Estoy hablando de los curas, de todo eso, ¿no? Y en fin, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Estoy bastante satisfecho de no haber traicionado mis sueños de niño. Lo que hemos hablado alguna vez es que es una pena que no haya suficientes relatos Sí. De esta generación en esos años, ¿no? Tú lo has hecho muy a posteriori y efectivamente cuando antes de esto hay ya una serie de libros y demás. Pero claro, mucha de esta generación es que realmente murió Claro. de sida, murió de drogas, ¿no? Sí. No ha dejado prácticamente testimonios. Este relato es uno de los pocos que entra, digamos, en la vida cotidiana de lo que era aquella época, ¿no? Porque obviamente periodos como el final de la guerra civil y de esos primeros 10 años, la posguerra ha tenido una literatura abundantísima. Sin embargo, este periodo de búsqueda, de distorsión, de desmantelar todas las estructuras, no solamente familiares, sociales, políticas, prácticamente los miembros de esta generación no han podido escribir nada, ¿no? Y es una pena. Yo pienso que es un gran agujero negro que tenemos. Así que este libro, la verdad que en ese sentido ilumina muy bien, ¿no?, cuáles eran las motivaciones de una parte de esa generación. Vamos con los viajes. Tu primer viaje es a Marruecos. Sí. Y el recuerdo que tienes de aquel viaje, yo creo que definitivamente te hace conocer y entrar en una compenetración casi perfecta con el mundo árabe, no con la cultura árabe. Y a partir de ahí ya será una constante. A pesar de que tú siempre has tenido la obsesión de Egipto, que probablemente ya viene de tu padre, que había tenido algún contacto comercial, ¿no?, con todo ese tema. Pero realmente en Marruecos es donde tú descubres el mundo árabe y descubres sobre todo también a una persona que va a ser muy, muy clave en tu vida, ¿no? Porque yo creo que tu vida es como una banda musical, siempre hay una música que escuchar, y en este caso en el Café Jaffa fue esta dama que un periódico la llamó como la dama egipcia más importante desde Cleopatra. Desde luego lo es, sí. Sí, bueno, para mí fue muy importante esto en Marruecos. Yo recuerdo que era bastante joven, tenía 17 años, me escapé, fui a ver a un amigo mío que estaba en una comuna en el Atlas, pero está en el libro, y entonces me escapé, como hice un niño de 16, 17 años recién cumplidos para escaparse a Marruecos. Entonces les dije a mis padres que me iba a la Semana Santa de Sevilla con unos amigos. Y lo que es que crucé el charco. Y entonces cuando estaba en Tánger todo me daba un poco miedo, porque no había la información que hay ahora. Ahora sabemos muy bien cómo es el mundo árabe y tal. En aquella época todo estaba lleno de prejuicios. Y veíamos las películas y los disturbios en las casas, que volaban la alfarería por el aire y las frutas y que se perseguían por ahí y tal. Y entonces yo tenía un poco de recelo. Entonces entré en una cafetería del Zoco Chico, y estaban pasando por la pantalla una película de las cruzadas, pero egipcia, y desde luego era vista desde el punto de vista árabe. Entonces salían los reyes, eran los reyes árabes, que eran guapísimos, limpísimos, con los vestidos increíbles, y los reyes cristianos horribles, feos, les faltaban dientes. Es decir, no es el mundo árabe, es la otra visión, ¿no? Y entonces eso tuve como un clic en aquello que parece aparentemente absurdo, pero fue como un clic, y cuando salí a la calle salí distinto. Entonces salí viendo a la gente muy diferente y de repente
dije, wow, o sea, no me voy a creer nada de lo que me digan, yo lo quiero conocer por mí mismo. Entonces el Cairo fue una de mis sueños, de mis metas, donde lograría ir más hacia adelante. Entonces voy a decir una cosa, el impulso nómada es estas ganas de dejarlo todo, esto que hizo que mi sistema de vida era dejarme llevar. O sea, no tenía un futuro, tenía una serie de presentes. Entonces estaba en Sudán, luego estuve por Egipto, estuve por aquí y por allá. Y yo vivía como una especie de felicidad absoluta hasta que se rompió el cántaro de la lechera y se desparramó toda la leche por ahí y ya no pude seguir haciendo estas cosas, ¿no? Por el fin de la libertad o de la magia, si quieres, que fue en el 85, cuando la policía política egipcia entró en la habitación donde dormía en los oasis y se me llevaron, me secuestraron. Bueno, ya hablaremos de todo eso, ¿no? De todas maneras, cuando tú, digamos que tienes este flash Sí. por el mundo Sí. árabe, ¿no? Porque fue así. Sí. Claro, después con los años tienes la suerte de ir a Egipto, encontrar un trabajo Sí. en la radio, y allí vives en total, fueron 5 años. pero son 5 años que prácticamente ocupan la mitad del libro, de Sí. estas memorias. Pero realmente fue una experiencia muy profunda y muy interesante. El mundo árabe además también vivía un momento especialmente intenso, ¿no? Especialmente en Egipto todavía estaba la huella de Gamal Abdel Nasser, Sí. y toda esa ilusión, digamos, por el futuro. Pero no solamente eso, sino que también en otros países de África eran los años de las independencias y de grandes líderes, ¿no? De Jomo Kenyatta, de Julius Nyerere, Sí. en Sudán, ¿cómo se llamaba el de Sudán? Numeiri, efectivamente. Entonces, bueno, esto era lo que veíamos en el nodo continuamente. Entonces tenías la sensación de que había como un despertar, que había una modernidad por estrenar. Y en esos 5 años que tú viviste en Egipto, también te dio tiempo a ver cómo lentamente la sociedad se iba transformando. Sí. Por otra parte, también hay que decir que la descripción que tú haces de esos años es realmente muy bella, muy evocadora, porque parece, a mí me recordaba mucho, por ejemplo, el edificio donde vivías, me recordaba mucho esta película que era el edificio Jacobian, sí. Que está basado, me parece, en la novela de Al-Aswany. Efectivamente. Sí. Y entonces con esos vecinos tan extraños, sí. La vida que había en la azotea, los del primero, tal. Y sin embargo tú vas viendo lentamente cómo eso va cambiando, ¿no? Con los años, antes de que sí. Obviamente tuvieras el problema que tuviste, que ahora hablaremos de él. Sí. Pero era un mundo en absoluta transición, ¿no? Y tú en esos 5 años ibas sí. viendo cómo se iba transformando lentamente. Bueno, los cambios siempre son lentos y siempre todo, hay como una inercia, ¿no? Entonces yo cuando llegué allí, claro, Nasser ya no existía, Kulthum tampoco, que habían sido el binomio. Nasser era el gran político y Kulthum era el soporte artístico y anímico, porque cuando Kulthum, la egipcia más famosa y desde Cleopatra, efectivamente, pues cuando ella cantaba, bueno, el pueblo se emocionaba, y entonces durante la Segunda Guerra los alemanes trataron de llevársela hacia su lado, y luego los aliados también, porque ellos sabían que quien consiguiera ganarse los favores de Kulthum, pues se ganaba al pueblo egipcio. Entonces, eso es parte de la gran importancia de esa señora. Y entonces, en todos los lugares oficiales o no, estaba la foto de Sadat, que era quien mandaba en aquella época, porque era obligación, pero entonces la gente ponía una foto mucho más grande de Nasser y otra de Kulthum mucho más grande. O sea que quedaba Nasser como el niño tonto, ¿no? Que es lo que era en realidad. Y entonces yo cuando llegué ahí, ese mundo de Nasser que quería crear este panarabismo, que creó el panarabismo y este socialismo a la árabe, y así, pues eso se había derrumbado, pero la gente lo veía con mucho cariño. ¿Por qué se acabó? Bueno, porque hubo mucha verborrea, dijeron que iban a echar los israelíes al mar, que iban a ganar, que no sé qué, y luego al segundo día la aviación israelí destruyó toda la aviación egipcia, que fue un
que había mucha charlatanería, mucha cosa así, ¿no? Y después de esta debacle, tampoco vamos a hablar de política ahora, pero muy rápidamente, cuando muere Nasser, sube Arabia, la influencia egipcia se acaba, y sube Arabia Saudí con sus petrodólares, inundando el mundo árabe de mezquitas con imanes vocingleros y profesores, como pasó en Argelia y todo eso, ¿no? Entonces hay este cambio de tal. Pero yo llegué con que daba un poco de la inercia nasserista, que daba ese glamour, porque es un glamour, que daba algo también de la época de Farouk y así, ¿no? Del Cuarteto de Alejandría. Era una sociedad muy cosmopolita, estoy hablando de la élite naturalmente, del Cairo y quizás Alejandría, hasta cierto punto, y en esos cafés donde los intelectuales pues pasaban de un idioma a otro con una facilidad asombrosa, es decir, se hablaba en árabe, de repente un poco en francés, en italiano, en griego, en armenio, y muchos armenios, es decir, en un lugar absolutamente cosmopolita. Después poco a poco se ha ido arabizando y ha ido cambiando bastante esto, aunque queda algún rescoldo, ¿no? Y a mí eso me fascinó, es decir, esos cafés que yo los veía de fotografías, me recordaba esos cafés de París, de la abuela, incluso de Barcelona, del Paralelo, que tenían unos cafés con esos señores con borsalino leyendo y tal, y las mujeres con unos tocados. Claro, en Egipto mujeres había muy pocas en los cafés, francamente. Pero había esos hombres como elegantes, con los trajes un poco, con algún lamparón, un poco sucios, así, pero que conservaban como una elegancia un poco caduca, decadente. Eran los personajes, del Cuarteto de Alejandría, ¿no? Esos personajes trasterrados, sí, espías. Un mundo fascinante. Sí, claro, sí, claro, sí, sí. claro, Gente que hablaba un montón de idiomas, que tenía una mezcla tremenda. Sí. La propia ciudad, sí. Además, ¿no? Era una especie de Babel en aquella época. Sí, tenía la parte del ensanche, que es el ensanche del Cairo, que es maravilloso, ¿no? Porque están todas estas casas de grandes arquitectos italianos y algunos franceses, y todos esos cafés, el café de Brasil, al Americain, muchos ya no existen, Gropi, el famoso café Rich, donde complotaban los revolucionarios, los generales. Entonces también hay una cosa muy divertida que no sé por qué no la puse en el libro, la puse y luego no sé, desapareció. Que es que decían que la revolución egipcia dio la orden para empezar la revolución egipcia, un bailador de flamenco que hizo un taconeo en Morse. Ha llegado chicos a los tanques y a la calle a echar a Farouk, ¿no? Y dicen, yo no sé si es verdad, pero desde luego es muy bonito, que en un cabaret muy famoso pues empezó a taconear, claro, nadie sabía lo que él estaba diciendo, excepto los que les interesaban, ¿no? Y un Morse dijo, ha llegado el momento. Pero eso no está en el libro. No está en el libro, pues yo lo escribí, pero luego no sé, se fue. Y también está un poco ese otro Cairo, porque tú hablas árabe, ¿no? Sí. Y también está el Cairo de la calle, el Cairo del Balzac egipcio, Mahfouz, que es Mahfouz, ¿no? Sí. Bueno, a mí me interesó mucho me interesó mucho el Cairo, ¿no? Entonces yo no quería tener referentes europeos, quería leer literatura egipcia contemporánea en inglés, porque yo mi árabe, el árabe literario no lo puedo leer porque no lo entiendo. Y entonces sí, había todo eso. Y entonces empecé a conocer a mucha gente. Primero empecé conociendo pues a la gente, no sé, en el mercado, no sé. Pero de repente conocí a Mursi Sultano, un gran amigo que sale en el libro, y entonces me fascinó porque me gustó mucho su risa. Entonces no sé quién dijo que las risas no mienten, y es verdad. O sea, la manera de reírse la gente ya puedes saber si esta persona te va a gustar o si es sincera y tal. Y yo oí unas carcajadas que eran como una mezcla de desfachatez y de descaro, que dije, esta persona me gusta. Y entonces frecuentábamos el mismo café y un día pues de repente estábamos al lado y empezamos a hablar. Ya no nos separamos durante 5 años, ¿no? Es una relación absolutamente fraternal. Y bueno, gracias a él, que él había estado en la izquierda y explica toda su historia que está en el libro, gracias a él empecé a conocer a gente que había estado en grupos después de Nasser, o
época de Nasser, de izquierda, y entonces empecé una cosa que me gusta mucho, que es escribir yendo de amigo en amigos, que me vayan contando la memoria, buscando la memoria, que luego ha sido una constante en mis libros y en mis cosas. Y gracias a él se me abrió un Egipto totalmente distinto pues de gente que había luchado incluso contra Nasser, porque aquí había una contradicción. Nasser era prosoviético y tal, pero sin embargo encarceló a toda la izquierda en uno de los oasis que luego yo visitaría más hacia adelante. Y a través de, bueno, y pues con muchas locuras, quizás porque éramos jóvenes y entonces pues piensas que nada te va a ocurrir. Íbamos a unos fumaderos peligrosísimos de opio en los barrios peores del Cairo, hacíamos contrabando, pero en absurdo, porque nosotros no ganábamos nada, simplemente en Port Said nos enrollábamos sedas en las piernas y relojes aquí con esparadrapo para ayudar a un taxista amigo de él que era contrabandista, y entonces, bueno, tonterías que se hacen cuando eres joven porque piensas que nada te puede ocurrir, que no puede haber ningún peligro, como luego pues vi que no era así, que llega un momento que sí, que puede ocurrir algo, que ocurrió. Y entonces me empecé a descubrir este Egipto distinto a través de estos amigos, ¿no? Yo creo que es algo que tiene el libro, porque de Egipto siempre se ha hablado mucho, claro, evidentemente todo lo faraónico me interesa y tal, pero eso es historia y es otra cosa. Y el mundo musulmán, pues sí, claro que me interesa, ¿no? Me interesa todo los fatimíes y toda la arquitectura y tal. Pero yo creo que aportar una visión de esta juventud un poco desengañada de esta época. Y yo creo que eso sí que es una novedad, porque es muy desde dentro. Y llega un viaje que para ti va a ser decisivo, que es el viaje que haces a Siwa, sí, a los oasis, ¿no? Y digo que decisivo porque es como una especie de epifanía. Sí. Allí ese interés, digamos, por los personajes, que va a ser una constante luego cuando empiezas a escribir ya a tus relatos de viaje. Entrar en la vida de los demás, pero de una manera muy, como diría yo, como muy tranquila, muy curiosa, muy de no estorbar, sino de intentar comprender. Y es una etapa preciosa, y de hecho quizás tu momento más feliz tiene que ver con este largo viaje, esta larga estancia que haces en Siwa, Bajarilla, todos estos... y además por una razón, porque ahí empiezas a hacer fotografía, es decir, ahí descubres una manera de convertir en relato aquello que hasta ese momento era solamente una vivencia, ¿no? Una manera de estar en los lugares. Sí, bueno, quería decir una cosa, antes de todo decir que uno de mis ídolos de infancia era Guillermo Brown. que era como una especie de rebelde, de estar por casa, ¿no? Un rebelde sin causa, que decía mi padre. Y después esto que estás diciendo de Siwa, de la fotografía, y sí, fue realmente para mí muy importante, porque yo hacía fotografía, pero estaba buscando un tema en el que volcarme. Quería un tema en el que poner todo mi esfuerzo, todos mis ahorros que había conseguido en Egipto con mi trabajo, y entonces lo encontré en los oasis. Y entonces cuando fui quizás podría extender un poco más, pero no. Y cuando llegué a los oasis, me encontré un mundo antiguo, un mundo arcaico, que había sobrevivido, no se sabe por qué, no había electricidad. ¿Qué significa que no hubiera electricidad? Pues que como no había electricidad, pues no había televisión, no había cassettes, no había nada de todo esto, o sea que se seguía este ritmo antiguo de las poblaciones estas del desierto, de los oasis. Y entonces, bueno, pues había conversación por la noche, si no estaban demasiado cansados del ajetreo del día, pues se encendían fuegos, se fumaba un poco de hashish, algunos bebían, de dátiles, algo así, y se contaban unas historias maravillosas. Entonces a mí eso me dejó absolutamente fascinado. Entonces ahí es cuando me quedé prendado de la literatura oral y de la memoria de los ancianos, porque entonces más
recopilar estos relatos, ¿no? Esa memoria oral que a veces los jóvenes, los hijos ya no lo querían escuchar, y en cambio sus nietos, cuando quieran apreciarlo, ya no la tendrán porque ya se habrá roto el hilo este, ¿no? Y entonces a mí fue eso lo que me enseñó. Y hay otro asunto que es que ya lo dijo, bueno, no sé, no recuerdo empezar, dijo el otro, no, es igual. Dijo un poeta alemán que la infancia es como la patria para el artista, ¿no? O para el escritor, o para alguien así, porque se nutre de todos los recuerdos de la infancia y todo eso. Entonces, para mí, Egipto, yo me he nutrido de todos estos recuerdos, o sea, hasta aquí, o sea, yo casi todo lo que he aprendido lo aprendí con Egipto, la verdad. Y entonces, desde este punto de vista, es como una segunda infancia, quizás más importante que la primera. De hecho, también no solamente es la fotografía, porque lo que tú encuentras en esta etapa de los oasis es una manera de narrar, que está, lo acabas de decir, muy basada en los personajes. Sí. Realmente tú vas de personaje en personaje y son ellos los que te introducen en los lugares, ¿no? Esa es la base o esa es la estructura de Los Árabes del Mar. Es un libro que a mí me encanta. Y el de Socotra, que también me gusta mucho, sobre todo por el lugar. Pero a Los Árabes del Mar yo le tengo un especial aprecio, ¿no? Y ese es tu estilo, es decir, es un estilo muy humano de entrar en los lugares, digamos, en las cuestiones de la cotidianeidad, de culturas muy ajenas, ¿no? Y siempre con esa mirada muy atenta, muy sensible hacia personajes que aparentemente pueden ser insignificantes, pero que tras ellos hay todo un mundo, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho eso del juego de la oca, o sea, voy de oca en oca. Y entonces recuerdo que, excepto para Los Árabes del Mar, que lo has mencionado, pues me hice muy amigo me hice amigo de antiguos capitanes y mercaderes de la costa de Omán, de pequeños puertos que habían hecho toda la ruta esta del Índico, con los veleros, con los daos. Lo que pasa es que los daos estos a mediados de los 60 así desaparecieron. Sí que hay daos ahora, pero son de cabotaje, no son, y además son con los que siguen yendo a la India y así, y ya es otra cosa, pues más conductores diésel, ese mundo realmente acabó, ¿no? Y entonces uno de esos capitanes me dio una carta para un compañero de juventud que no sabía si estaba vivo o no sé qué, y que vivía, por ejemplo, como a 500 kilómetros al sur en otro puerto. Entonces yo con estas cartas me gustó mucho porque era un poco como se viajaba en la Edad Media, o sea, iba de capitán en capitán con la carta. A veces se rompía la cadena porque uno estaba muerto, no se había sabido nunca nada más, pero fui siguiendo toda esta estela. Entonces, claro, cuando yo llegaba a visitar a este señor, pim, pim, hola, tal, pues ya no era como una especie de marciano extrañísimo que entraba en una casa así, sino que era el amigo de aquel capitán de la juventud. Entonces, claro, era recibido con las puertas se abrían todas, y así fui llegando hasta Zanzíbar y Pemba, ¿no? Mombasa, Lamu, Malindi y todo eso, ¿no? Y yo iba pues recopilando las historias que me contaban y me quedaba fascinado porque pues, me daba igual si históricamente eran ciertas o no, porque lo que me interesaba era la poesía, lo que contaban, ¿no? Y ahí hablaban mucho de los jinns, de estos seres, de estos duendes, de los geniecillos, y todo eso me fascinó, porque fui a buscar a Socotra, también había trabajado mucho esto en África Occidental, todo ese mundo paralelo de estos seres que habitan entre nosotros, pero que a veces los podemos ver, a veces no, a veces son buenos, a veces son malos, a veces son malísimos, a veces lo único que hacen es que son tremendos y te esconden las cosas que no encuentras, y pues, todo este mundo, ¿no? Y de hecho tus películas realmente también tienen que ver con lo mismo, ¿no? Que es todo ese mundo irracional. Sí. De seres que pueblan el imaginario de cada cual en función de las culturas, y realmente te has centrado en filmar todo esto por África. Sí, bueno, ha sido una constante, estoy muy contento de esto. Ahora tengo un trabajo que hice un libro que era Viaje al País de las Almas, sobre todo sobre la espiritualidad de los Akan. No me gusta usar la palabra animismo demasiado porque es un poco eurocéntrica, ¿no? Yo diría esta espiritualidad africana, ¿no? Que es muy interesante, bueno, además es luego la que pasó al nuevo mundo con la esclavitud, ¿no? A
Cuba, y Brasil, y Haití, y todo eso. Y entonces ahí me quedé fascinado con las ceremonias de trance y posesión, o sea, ver de repente una de esas grandes sacerdotisas que entraba en trance y empezaba a hablar con una voz muy distinta y hacía profecías. Y fue un mundo muy fascinante que ahora quiero revisitar, porque tengo muchas fotografías que nunca fueron publicadas, tengo cosas que se me han ocurrido, y quiero revisitar y volver a trabajarlo. Además es un libro también que es un lugar en el que sorpresivamente las personas que son las guardianas de la tradición, de la medicina, de los secretos del bosque, etcétera, etcétera, son estos los comían, estas sacerdotisas y algunos sacerdotes, y que son los pilares de estas sociedades tradicionales. Y lo que era muy interesante es que eran personas muy marginales, que realmente eran al top de la sociedad. Muchas mujeres muy como marginales, y algunos hombres, y los hombres eran casi todos, eran todos homosexuales. Es decir, era una sociedad que lo que me admiro es que una sociedad que coge los marginados, que a lo mejor en el país de al lado o 500 kilómetros más para allá serían mal vistos, etcétera, y allí no solo eran tolerados, sino que los encumbraban a la costumbre. Y esto era muy interesante, además se transmitían todo este saber en estado de trance, y fue fascinante ser medio adoptado por nuestras grandes sacerdotisas y poder asistir a todas las ceremonias de iniciación y ver todo ese mundo, que no está en este libro, estará en la continuación. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero iba a decir que quizá podemos hacer spoiler, pero es que ya lo has hecho, ¿no? Que es ese final tan tremendo que tiene tu estancia en Siwa, cuando te detiene la policía, ¿no? Con acusaciones absolutamente aberrantes y absurdas, pero realmente lo pasas muy mal, ¿no? Porque... Sí, yo pensaba, alguna vez pensaba, no se puede ser tan feliz y sentirme tan libre. Algo tendrá que pasar. Pero no pasaba. Pues me acordaba una cosa de mi abuela, que hablaban de no sé quién, que era tan feliz, que los niños, que habían casado a los niños muy bien, que no sé qué. Y tan feliz, y vaya que el Señor se muere la noche que había dicho esto. Y entonces pensé, bueno, de repente pensaba, no se puede, algo pasará porque no puede ser esto, estar así como tan alto todo el rato, ¿no? Y pasó, fue terrible, porque me entraron 3 tíos horrorosos, que no los hubieran querido en un casting, pues hubieran dicho que no, que la cara de demasiado malos, ¿no? Con película egipcia mala, una cara malísima. Y entonces estos tipejos me cogieron, bueno, me desnudaron, yo qué sé, y luego me metieron en mi propio coche, que tenía un coche destartalado, y me secuestraron prácticamente, se me llevaron. Al cabo de un día llegamos al Cairo, allí fue encarcelado, y entonces me acusaron de todo un grupo que que pretendíamos derrocar el gobierno con la fuerza armada. Esto que aquí lo conocemos muy bien. Y entonces yo era el enlace con la Cuarta Internacional Trotskista. Y entonces la putada es que eso no era cierto. Es decir, ¿tú crees que era el enlace de estos trotskistas de hacer la revolución a Egipto? Bueno, en fin. Entonces a mí me acusaron también de promover los disturbios en la Feria del Libro del Cairo. Cuando yo estaba en el oasis de Dakhla, que además era muy estratégico en aquella época, y tenías que presentarte al ejército casi cada día, o sea, sabían que yo no podía estar en dos lugares a la vez, o sea, que fue realmente todo absurdo. Entonces fui encarcelado. En la cárcel estaban algunos escritores que empezaban a ser conocidos en Egipto, había un abogado que era muy feminista, había unos médicos también muy pro aborto, o sea, había gente que molestaba al régimen. Entonces los juntaron todos y necesitaban un títere que fuera la colección extranjera, que me tocó. Entonces, claro, yo no fui acusado por algo en concreto, sino yo creo que debía llegar como un dossier en la policía esta política, que tenía espías por todos lados, y pensar, este extranjero es rarísimo, porque yo me ganaba muy bien la vida, porque trabajaba en Radio Cairo, como has dicho, y también de traductor en el Ministerio de Agricultura,
y me pagaban en dólares, que luego yo los cambiaba en el mercado negro, y wow, y tenía todo un dinero que no sé, lo iba escondiendo. Y entonces, bueno, decía esto porque para la policía yo era una persona que por mi estatus tenía que estar haciendo el gilipollas en el club no sé qué de Zamalek jugando a tenis o unas piscinas absurdas, y prefería perderme por el foco, ir a comer a casa de unos verduleros o hablar con estos letraeritos del café, que para ellos eran con 4 poetas desgraciados. Y entonces eso, pues, pensaba, este tío es muy raro. Y entonces me metieron en el dossier este, que era un dossier de lucha anticomunista que cada año presentaba el gobierno egipcio a Reagan en aquel tiempo como lucha anticomunista, y ahí sacaban mucho dinero. La putada que nos pasó es que Vanessa Redgrave, con toda la buena intención, envió un telegrama de apoyo a los compañeros trotskistas detenidos por el egipcio, cuando de Trotsky yo sabía las 4 cosas que todo el mundo más o menos sabe, el asesinato y Ramón Mercader, el asesino, pero nada más. Y bueno, y entonces eso, muchos años después, que sale en el libro, me llamaron porque la traducción al árabe de los árabes del mar la habían elegido la feria del libro del Cairo, y me iba a presentar Ibrahim Abdelmegid, que era uno de los que estaba detenido conmigo en la cárcel. Y entonces yo pensé, digo, esto es una venganza. Y entonces, claro, era un círculo que se cerraba. Claro, que tengo que ir, porque eso es una dulce venganza, ¿no? Voy invitado por el lugar donde habíamos hecho aquellos disturbios tan horrorosos, y me presenta uno de los amigos de allá, que habíamos estado juntos en prisión. Hay un personaje en tu vida, bueno, hay dos personajes maravillosos en tu familia, pero uno de ellos que yo no sé si es la conexión o el eslabón perdido respecto al cine, que es tu tío, ¿no? Primo. Jacinto Esteban. Sí. Es un personaje totalmente conradiano, ¿no? El Scourge, esa vida que lleva en África, la relación que tiene con Bokassa, cómo acaba, en fin, es un personaje fascinante. Sus documentales son además densos, duros, y durante un tiempo a ti te fascinó muchísimo, ¿no? Quizás te dedicaste al tema del cine por él, o eso era más casualidad. No lo sé, porque había una gran diferencia de edad, y entonces para mí era durante la infancia o primera adolescencia, mejor. Pues a mí me fascinaba porque este hombre hacía lo que quería, y entonces era muy mal visto por el resto de la gente, de la familia. Era un rara avis. Yo creo que es el único ejemplar interesante de la burguesía barcelonesa, el último señor de Barcelona, la última persona realmente interesante. Bueno, hay más, no estoy exagerando mucho, pero y a mí lo que me gustaba de él es que era un rebelde, y que se dedicaba realmente a hacer lo que quería. Entonces había unas películas experimentales que eran un rollo, porque estaban muy influenciadas por la escuela esta de Barcelona. Hizo Lejos de los árboles, que era sobre estas fiestas tan extrañas que hay en este país, un trabajo que después haría Cristina García Rodero. Y entonces hizo algunas cosas interesantes. Otras estaban ya muy inspiradas por Antonioni, que Antonioni a veces ya es bastante pesado, pues claro, las malas copias, imagínate. Bueno, pues esta persona después se fue a la República Centroafricana, montó Bokassa de un concesionario de caza. Eso es lo que me separaba de él, porque yo soy totalmente animalista. Bueno, y al final acabó en una jaula, lo encerrado, lo pasó fatal, y luego se quiso vengar de Bokassa, y entonces se dedicó a estuvo esperando unas avionetas que traficaba con diamantes en el sur de Sudán, pero luego le traicionaron sus socios, etc. Entonces, pero para mí era un ejemplo, porque mi abuela, todo el mundo me decían, ¿qué quieres? ¿Acabar como Jacinto? Y entonces, claro, hay que ir con mucho cuidado con lo que dicen los niños, porque pues sí, quiero acabar. Y entonces de él decían pues esto, que
Y claro, como su padre es muy rico, porque su padre era muy rico, era hijo de un usurero, no continuó porque, mira. Y sí, tenía él tenía dinero, hubiera podido tener mucho dinero, pero él era una persona que no podía estarse quieta y se dedicó a otras cosas. Fue muy amigo de Goytisolo, hicieron varias cosas por Almería, un trabajo sobre la inmigración, es decir, tenía una inquietud social y así, ¿no? Entonces mucha gente decía, claro, es muy fácil ser comunista cuando tu padre te lo paga todo, lo que tampoco era al 100% verdad, que había algo. Pero para mí sí fue era un ejemplo como de rebeldía. Sí. De hecho, aquel viaje a Sudán, sí. casi os conocéis, ¿no? Porque sí. Estuvisteis a un tris. Bueno, fin, cuando... Si no es por esa ocasión, nunca le llegaste a conocer. Exacto. Bueno, yo fui a Sudán porque hubo una época que me dediqué a pasear a árabes ricos por Barcelona y me pagaban muy bien. O sea, el trabajo no estaba muy bien pagado, pero las propinas eran buenísimas. Entonces en una de esas me tocó este general Kibeita, un general sudanés, ya sale el libro, muy interesante y todo eso. Y entonces a través de él me dijo, ¿por qué no vienes a mi país? Y yo dije, ostras, pues sí. Entonces él me ayudó con los permisos porque en aquella época era muy difícil y tal. Y entonces yo aproveché porque sabía que Jacinto estaba ahí. Y dije, mira, de paso iré al sur a ver si me encuentro con este primo mío que no había visto desde hacía décadas, aparte que era mayor que yo. Entonces cuando me lo encuentro, al cabo de mucho tiempo, muchas vicisitudes, muchas historias, me lo encuentro por Jartum. Yo había tenido una malaria y entonces tenía un aspecto pésimo. Aparte con unas ropas también todo como medio roto, que se estaba hecho como un desastre y encima parecía como un junkie porque acababa de pasar una malaria. Y entonces estoy por Jartum y me encuentro a mi primo con un par de amigachos espantosos con unos colmillos de fagocero, con los cazadores, que odio. Y entonces me abalancé como hacia Jacinto y entonces me pegó un empujón y me dijo que estoy harto, estoy hasta los cojones de hippies pedigüeños. Y yo no me identifiqué. Y después me volví al lugar donde estaba, me volvió la malaria, pero muy suave, porque ya había tomado mucha quinina y así. Y entonces cuando fui al hotel suyo, le dije, se acaba de ir al aeropuerto. Y hasta el hotel lo próximo que supe de él, su hijo de 19 años se suicidó, eso para él fue una patada horrorosa, y luego él no se sabe muy bien cómo se murió, porque bueno, yo sí que lo sé, pero no les gusta que se diga cómo, pero se suicidó. Y otro de los personajes de tu vida, es decir, otro verso suelto, porque tú también lo eres, dentro de tu familia, pero tu tía Fanny, que es un personaje maravilloso y fascinante, ¿no? Mi tía Fanny siempre me había fascinado. Mi tía Fanny era una señora que se llamaba Francesca Sagrera y se casó con el hermano de mi padre, que era muy buen hombre, muy guapo, pero aburridísimo, que tenía una farmacia. Y entonces ella, pues al final ya no podía más. Y se separó en los años 61, así que era dificilísimo separarse en este país. Y entonces no solo se separó, sino que se juntó con un bailaor que se llamaba José de la Vega. Ella se cambió el nombre de Francesca Sagrera por Carmen Montoya y se volvió bailarina flamenca con este José de la Vega. Y entonces actuaban por locales para turistas, por la costa, lugares, bueno, era un poco aquello lailo. Y ella era una mujer, a mí me fascinaba, porque a veces la veíamos cuando había alguna boda, algún acontecimiento familiar, así la veía detrás en la iglesia, no sé qué, la veía con unas gafas negras y como escondida con unos pañuelos y entonces y luego de repente ya no estaba y mi abuela decía, ¿has visto que estaba Fanny? Qué cara dura que tienes. Y mi hermana y yo la defendíamos, ¿no? Es estupenda y así. Bueno, esta mujer después, cuando José de la Vega, que era lo que en aquella época se llamaba un mujeriego y que hoy en día se dice un hijo de puta, se empezó a liar con las de las palmeras, ¿no? Y entonces mi tía, que no estaba dispuesta a soportar eso, lo envió a la mierda y montó compañía propia. Y entonces yo me enteré que hacían unas giras por Marsella, Nápoles y Argel.
O sea, los lugares con los que yo soñaba, porque en sitios peligrosísimos, con aquellos puertos y con crímenes y con mujeres misteriosas y espías y cosas así. Y entonces, claro, para mí era fascinante. Luego esta mujer ya acabó bastante mal, luego se casó, pues se enrolló con un pintor de Cadaqués que pintaba como unas... era tipo como aquel Vargas del Playboy, pintaba como unas mujeres con unas espetas, no sé qué, encima de las rocas de Dalí. O sea, una cosa rarísima. Sí. Y después era muy moderna para la época, porque sigo hablando de esos 60 así, montó un lugar cuando nadie sabía nada de esto, como con cosas holísticas y yoga y no sé cuántos. Y era la época de los kinkis, y entraron los kinkis y la robaron y la violaron, y la cogió como una depresión y se murió. O sea, que acabó muy mal. Pero fue para mí una mujer muy valiente, muy revolucionaria, y no sé, tenía una novela esta mujer. Bueno, os he dicho que era fascinante todo lo que nos iba a contar. Quería decir una cosa del flamenco, que ayer vi por un momento un programa que salía Miguel Poveda, que no es que me interese mucho, pero salió uno que se llama Pedro Granadino, que me fascinó. Y entonces quería decir una cosa que yo, a lo mejor no tenía que decirlo, y parece extraño, pero a veces tengo influencia del flamenco en la escritura, porque me fascinan mucho algunas coplas de esas flamencas que describen una situación, unos arroyos con unos pájaros, y todo como una cosa muy bucólica, muy bonita, muy árabe, y de repente, ¡pam!, entra una patacada. O sea, a cabo de dos o tres descripciones de estas maravillosas, pues empieza, ¿cómo has podido? No sé qué, no sé, o sea, que reciben como una vomitada que no tiene nada que ver con lo otro. Y entonces para mí es una cosa que me ha, quizás es un secreto que no debería haberlo dicho, pero que a veces me ha ido bien a veces para escribir. Digo, falta ahora la vomitona. Bueno, pues tu libro acaba en esta etapa, ¿no? Sí. Tú dices que continuará, porque obviamente Sí. toda tu vida profesional queda fuera, ¿no? Cuando empiezas a escribir es después de esta experiencia de Egipto, pero cuando vuelves a Barcelona realmente eres una persona absolutamente, después de esta situación tan terrible que te ocurrió en Egipto, vives un tiempo totalmente tirado y arrastrado como el tango, ¿no? Porque estabas totalmente desubicado, y por otro lado también siempre estuviste muy en contacto con toda esta movida catalana interesantísima, desde Nazario hasta CSP. Conociste a Alberto Cardín, al antropólogo Alberto Cardín, todo un personaje. Y es la época en que otra vez te vino a visitar toda la corte celestial en forma de Pepe Rivas, porque te salvó de todo eso, ¿no? De esas noches tremendas, totalmente fuera de... Piensa que yo pasé de estar en los oasis con mis viejos, con aquellas historias de las palmeras y todo como una maravilla, de repente una cárcel, no sé qué, no sé cuántos, y luego ¡pam!, escupido en Barcelona, que es la ciudad de la que yo había querido huir toda mi vida, ¿no? Y entonces al principio, pues nada, encerrado en mi casa, escuchando música clásica, a un Colsum y así, y de repente un día pues me lancé a la noche. Entonces pues salía cada noche, cerraba todos los lugares peores, los garitos, me acostaba con unos tíos que no sabía ni quiénes eran. Y yo creía que me había acostado con uno que me gustaba y luego me despertaba y veía que no era. Una cosa, era una huida hacia adelante, y yo creo que era como una especie de buscar una depravación, era como buscar la santidad por la depravación, que hay chalaos que lo hacían eso. Y entonces estaba cada vez peor, y entonces empezó a morirse la gente. Yo no buscaba sexo, no me interesaba el sexo, lo que me gustaba era como este rollo, así como la seducción o algo así. Y entonces la gente empezó a morirse, porque vino el SIDA y fue horroroso. Y entonces un día me desperté, bueno, un día me había despertado a veces que había vomitado, y por suerte me había girado, había dado la vuelta y no me había ahogado como Jimi Hendrix, o con el colchón en llamas, cosas así. Y un día, ¡pam!, hubo una explosión horrorosa, todos los cristales de casa se rompieron, y ETA había puesto una bomba justo delante de mi casa, que vivía en el puerto. Pues bueno, las ambulancias, humo, todo corriendo. Y aquello me hizo como reaccionar. Y entonces pensé, bueno, quizás
tendría que empezar a hacer otra cosa. Entonces un amigo mío que ya estaba muriéndose de sida me dijo, no pierdas más el tiempo, escribe lo que me cuentas a veces de madrugada, escribe de una vez y no salgas, no pierdas más el tiempo, que es absurdo, mira cómo estamos acabando todos. Y entonces sí, le hice caso. Entonces apareció Pepe Rivas y me dijo que por qué no reflotábamos otra vez el famoso ajo blanco. Y dije, bueno, vale, pues sí. Y entonces estuve como 5, 6, 7 años allí, pero yo no estaba hecho para estar en un despacho y no sé qué. Y no, podía viajar muy poco y al final lo dejé porque tenía otros intereses, que era volver a salir al mundo. Entonces, por eso le llamo el impulso nómada y se acaba en Egipto, porque hasta entonces todo era como, no había futuro, era una asociación de presentes, ¿no? Y era un sistema de vida. Yo estaba viviendo allá, luego ya veríamos lo que haría, quería volver al Sudán, no sé qué, pero era mi forma de vivir. Después ya cuando pasó esto, yo ya iba a esos lugares, ya veía los lugares que me interesaban, a buscar la espiritualidad esta africana, las sacerdotisas, a los árabes del mar y así, pero ya tenía un motivo para ir. Iba no con billete de vuelta, pero sí pensando en regresar. Es decir, ya había cambiado, el impulso nómada se había roto. Y por eso lo detengo en Egipto. Pues lo detenemos también aquí, la fascinante conversación, y sobre todo, bueno, pues no sé si hay tiempo para que alguien se haga una pregunta. No. Yo creo que mejor hacemos la firma de ejemplares y mientras se puede... Pues nada, espero que lo hayáis pasado bien, sobre todo que sintáis curiosidad por todo lo que Jordi cuenta, porque realmente es la historia también de nuestro país y sobre todo de un deseo, de una obsesión por ese afuera que significaba muchas cosas, ¿no? Más allá de una experiencia personal. Así que os recomiendo que leáis el libro, lo vais a pasar muy bien. Habéis visto un ejemplo de toda esa inmensa riqueza de una vida, que en este caso es la de Jordi. Y pues nada más, muchísimas gracias, Lola, por acogernos. Gracias a vosotros. Sí. Y a todos vosotros por acompañarnos esta tarde, y a ti, Jordi, por escribirlo y por hacernos pasar tan buen rato y tan buena experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.